Pues hace unos días, como sabéis, vino mi jefe de México para estar aquí una semana. Él y yo pudimos estar en una conferencia, o mejor dicho, un congreso de ciberseguridad aquí en Irún. Y en el congreso pudimos estar en una ponencia y en 2 mesas redondas. Y el tema que trataba principalmente era la concientización de las empresas sobre los peligros de las amenazas cibernéticas, que Daniela siempre dice es lo del futuro, y yo siempre le digo a Daniela, eso es el presente. Y una de las mesas redondas fue la que más me interesó, puesto que trataba de cómo los gerentes o las personas que trabajan en la administración tienen diferentes dificultades para implementar programas de ciberseguridad. Pero a mi jefe, a mi socio, lo que más le gustó fue la primera ponencia que hablaron temas mucho más técnicos. Y ambos estuvimos en el mismo lugar. Él y yo estuvimos en el mismo lugar a la misma hora. Escuchamos lo mismo. Pero los dos reaccionamos de manera diferente. ¿Por qué? Porque en la ponencia que a mí me gustó trataban asuntos en los que yo veía casi a diario en mi trabajo, mientras que en otros momentos hablaban cosas más técnicas para ingenieros. Mi jefe, siendo ingeniero, pues le va a interesar más la ingeniería. Yo, siendo financiero, pues aspectos más gerenciales. ¿Alguna vez te ha pasado algo similar? Que estás en el mismo lugar, pero la persona con la que estás reacciona totalmente diferente. Piensa quizás en alguna ocasión en la que tú estuviste de vacaciones en una ciudad y tú dijiste, esta ciudad es hermosa, una ciudad que en verdad te encantó. Y quizás tu amigo o tu amiga va al mismo lugar y esa persona está ahí diciendo, esta ciudad para nada es de encanto. ¿Por qué reaccionamos de maneras diferentes? Porque todos actuamos conforme a nuestro trasfondo y conforme a lo que nosotros somos. Y en el pasaje de hoy es justo lo que encontramos. 2 personas estuvieron en el mismo lugar, pero reaccionaron de manera diferente. Este relato sucede en Beerseba. Y esto es relevante, porque es el mismo lugar donde Agar e Ismael estuvieron en el pasaje de la semana pasada, los versículos 8 al 21. Así que vemos que 2 grupos de personas están en el mismo lugar, pero reaccionan de forma diferente. Encontramos, por lo menos, una similitud y a su vez un contraste. La similitud está que tanto Agar e Ismael y Abraham en el mismo lugar tuvieron un acercamiento con Dios. Dios habló a Agar en Beerseba, le recuerda su promesa, y también Abraham invoca el nombre del Señor en Beerseba. Por otro lado, hay un contraste muy notorio. El contraste está en la relación de pacto de Dios con los suyos. La similitud es el acercamiento con Dios y el contraste está en la relación de pacto de Dios con los suyos. En Beerseba se expone que Agar actuó como una persona que no tiene una relación de pacto con Dios. Pero también en Beerseba vemos como una persona actuó de una manera que refleja su relación de pacto con Dios. Así que la idea que yo quiero mostrar a lo largo de todo este tiempo es que en el mismo lugar 2 personas reaccionaron de forma diferente por su relación hacia Dios en forma de pacto. Quien no tiene una relación de pacto con Dios actúa de forma indiferente hacia Él y no solamente hacia Dios, actúa de forma indiferente hacia otros.
Con esto me refiero a Agar. Eso lo vimos la semana pasada. Pero quien sí tiene una relación de pacto con Dios no es indiferente hacia Dios y también es íntegro hacia a otros. En este pasaje vemos que Abraham, el hombre del pacto, debe ser íntegro con otros a pesar de haber fallado en el pasado. Las acciones del pasado de Abraham afectaron su relación con Abimelec. Y Abraham debe resarcir su error para dar un buen testimonio de Dios. Así que este pasaje nos ilustra cómo el creyente debe vivir en el reino presente de Dios. El reino presente de Dios no está restringido solamente a los que somos creyentes, a los que somos cristianos. No. En el reino presente de Dios cohabitamos personas que tienen una relación de pacto con Dios y con incrédulos. Por eso, en nuestras relaciones sociales debemos ser íntegros para dar a conocer a Dios, al Dios de la promesa, al Dios que reina por la eternidad. No obstante, esto puede ser difícil porque nuestras malas acciones del pasado afectan nuestras relaciones sociales. Es lo que vemos en este pasaje. Nuestras malas acciones del pasado afectan nuestras relaciones sociales en el presente. Y como Abraham, que dio un buen testimonio de Dios, a pesar de haber fallado en el pasado, tú debes ser íntegro en tus relaciones sociales. Por esto, el título de este sermón lo he llamado Sé íntegro, íntegro en tus relaciones sociales. Y quiero que nosotros meditemos en cómo este pasaje nos enseña cómo debemos ser íntegros en nuestras relaciones sociales. Así que vayamos a Génesis 21, 22 en adelante. Aconteció por aquel tiempo que Abimelec con Ficol, comandante de su ejército, habló a Abraham, diciendo: Dios está contigo en todo lo que haces. Ahora pues, júrame aquí por Dios que no obrarás falsamente conmigo, ni con mi descendencia, ni con mi posteridad, ni con mi descendencia, sino que conforme a la bondad que te he mostrado, así mostrarás a mí y a la tierra en la cual has residido. Y para entender mejor lo que este relato nos está diciendo, es necesario meditar en el por qué Abimelec tenía cierta desconfianza de Abraham. Estos versículos nos muestran la desconfianza de Abimelec. Recordemos que en el pasado, Abraham actuó con astucia y con engaño hacia Abimelec. Él le dijo que Sara era su hermana. Y como vimos en esa ocasión, esto era una verdad a medias. Pero las motivaciones de Abraham y su intención no eran íntegras. Ante esto, Abimelec tenía temor de hacer algo indebido con Sara. Por eso le entrega a Abraham su mujer. Así que ya hay un antecedente, hay una primera experiencia entre Abraham y Abimelec. Y esta experiencia le hace ser cauteloso y también ser precavido. Abimelec sabe de primera mano que Dios está con Abraham, de manera que él desea estar en paz con él e indirectamente en paz con Dios. Recuerda que Dios se le apareció a Abimelec. Y es importante decir aquí que fue Abimelec quien tuvo la iniciativa de buscar a Abraham. No fue Abraham quien tuvo la iniciativa de buscar a Abimelec. Y parece ser que Abimelec quería intimidar a Abraham. Nota lo que dice el versículo 22. Aconteció por aquel tiempo que Abimelec con Ficol,
comandante de su ejército, habló a Abraham. Abimelech va hacia Abraham con el comandante de su ejército. Y con esto quiero que nos preguntemos algo. ¿Quién iría a una reunión casual con el comandante de su ejército? Yo creo que nadie. Una persona que quiere protección o que quiere intimidar al otro llevaría a quien está a cargo de su ejército. Así que parece ser que Abimelech quiere intimidar, quiere protección de Abraham. Así que las palabras de Abimelech son muy importantes. Abimelech dice, ahora pues júrame aquí por Dios, júrame por Dios que no obrarás falsamente conmigo ni con mi descendencia. Abimelech acude a Abraham haciéndole ver que por Dios Abraham debía ser íntegro hacia él y hacia su descendencia. Y a su vez, Abimelech le recuerda a Abraham cómo él ha sido generoso. Él fue generoso dejándole residir donde él quisiera. En otras palabras, es como si alguien te dijera, porque tú eres cristiano, debes cumplir tu palabra. Y llegar a este punto de desconfianza es triste. A este punto podrías asumir que yo voy a decir, pues debes vivir perfectamente para que otros puedan ver esa perfección. Pero ese no va a ser mi enfoque en este sermón. Mi enfoque no va a ser que tú des una impresión de perfección. ¿Sabes por qué? Porque eso sería legalismo. Eso sería una religión vacía. Nadie puede vivir en perfección sin que otros tengan algo que decir de ti. Así que no vivas aparentando perfección. Ese no es el punto. Mi enfoque hoy es que tú seas consciente que has actuado equivocadamente en algún momento hacia otras personas. Debes aprender a escuchar de tus errores. Debes escuchar lo que otros tienen que decirte. Así que la primera manera en la que vemos cómo ser íntegros en nuestras relaciones sociales es a través de la atención. Atiende a lo que otros tienen que decirte. Con esto me refiero a que escuches lo que otros tienen que decirte. Sé consciente de tus fallas. En este caso, Abimelech tuvo la iniciativa de buscar a Abraham. Y en este caso, es Abimelech la parte ofendida. En las relaciones sociales, cuando una de las partes se siente ofendida, la parte ofensora debe escuchar con atención. Y ante todo lo que estoy diciendo, alguien pudiera pensar, pero David, ¿de qué estás hablando? Porque hoy estamos enfocándonos en las relaciones sociales, si en todo el libro de Génesis vemos la trama de la promesa redentora de Dios. Si es que todo el libro de Génesis apunta a la promesa de redención de Dios a través de la simiente, ¿cómo es que hoy estamos hablando de nuestras relaciones sociales? Quiero que vuelvas conmigo a Génesis capítulo 18. Génesis 18, 18 y 19. Puesto que ciertamente Abraham llegará a ser una nación grande y poderosa, y en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Porque yo lo he escogido para que mande a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio, para que el Señor cumpla en Abraham todo lo que él ha dicho acerca de él. En todo el libro de Génesis vemos cómo Dios establece un pacto hacia los suyos.
Y pensamos primeramente en la relación vertical entre Dios hacia los suyos. Pero no ignoremos que también por nuestra relación vertical con Dios, reflejaremos en nuestras relaciones horizontales hacia otros el pacto que Dios ha hecho con los suyos. Así que Abraham debe reflejar a Dios en sus relaciones horizontales. Vemos que Dios escogió a Abraham para que él sea un instrumento de justicia y un instrumento de juicio. Dios llama a los suyos para que vivan de acuerdo con su justicia. Y de esa manera, viviendo en justicia y en juicio, los que son de Dios pueden dar testimonio de Dios. La sociedad de Abraham conocería a Dios a través del testimonio de Abraham. Conocerían la promesa redentora de Dios a través de Abraham. Así que aquí Abraham tiene que dar testimonio de la promesa redentora de Dios. Es decir, si Dios es un Dios fiel, un Dios que cumple sus promesas, los suyos de la misma manera deben vivir con fidelidad y cumpliendo su palabra. Así que este pasaje no es una desconexión con la trama principal del libro. Este pasaje ilustra cómo el creyente debe ser un representante de Dios en la tierra. El creyente debe ser un representante de Dios en todos sus entornos. Y en esto quiero que prestes atención. El creyente debe ser un representante de Dios en todas las áreas de su vida. Y en este momento, Abraham ya disfrutaba de la promesa redentora de Dios. Ya disfrutaba de la promesa del hijo, Isaac. Y aun y cuando él ya disfrutaba de esa bendición de Dios, él debía seguir siendo íntegro hacia otras personas para que conocieran al Dios de la promesa. De manera que este pasaje primeramente nos enseña que debemos atender a lo que otras personas nos dicen para dar a conocer al Dios de la promesa. Nuestras acciones hacia otras personas dan testimonio de Dios y dan un buen testimonio o un mal testimonio. Por eso debemos escuchar, debemos atender cuando alguien se acerca a nosotros y nos pide que seamos íntegros hacia Él. Y alguna vez alguien que no es creyente se ha acercado contigo y te ha dicho tus errores del pasado hacia Él. Probablemente en algún momento te ha pasado. Y si en efecto tú has obrado mal hacia una persona, y si tú le respondes frívolamente rechazando lo que Él tiene que decir, tu vida no será un testimonio del Dios que perdona y del Dios que restaura. Todo el que es hijo de Dios ha sido perdonado, ha sido restaurado. Por ende, todo hijo de Dios debe atender, debe escuchar lo que otros tienen que decir de sus errores. Así que estos versículos nos dicen cómo ser íntegros en nuestras relaciones sociales. Sigamos leyendo de qué manera nos dice el pasaje en que debemos ser íntegros en nuestras relaciones sociales. Volvamos a Génesis 21, 24 en adelante. Y Abraham dijo, yo lo juro. Pero Abraham se quejó a Abimelec a causa de un pozo de agua del cual los siervos de Abimelec se habían apoderado. Y Abimelec dijo, no sé quién haya hecho esto, ni tú me lo habías hecho saber, ni yo lo había oído hasta hoy.
Y Abraham tomó ovejas y vacas y se los dio a Abimelec. Y los dos hicieron un pacto. Entonces Abraham puso aparte 7 corderas del rebaño. Y Abimelec dijo a Abraham: ¿qué significan estas 7 corderas que has puesto aparte? Y él respondió: tomarás estas 7 corderas de mi mano para que esto me sirva de testimonio de que yo cavé un pozo, este pozo. Por lo cual llamó a aquel lugar Beerseba, porque allí juraron los dos. Hicieron pues un pacto en Beerseba, y se levantó Abimelec con Ficol, comandante de su ejército, y regresaron a la tierra de los filisteos. En los primeros versículos vemos que Abimelec toma la iniciativa para ir hacia Abraham. Pero en estos versículos vemos que Abraham toma la iniciativa para hacer algo. Abraham escuchó y actuó. Es decir, Abraham no fue pasivo con lo que Abimelec le estaba diciendo. Y aquí es relevante ver que según el relato bíblico, Abraham no discute con Abimelec. No le está diciendo, lo que tú dices es mentira, o dame pruebas de que en verdad yo he sido como tú lo estás diciendo. No. Abraham simplemente escuchó e hizo algo para dar un buen testimonio de Dios. Lo que sí hizo Abraham fue decirle a Abimelec que había personas que se habían apoderado de un pozo. Por esto Abimelec también debía poner de su parte para que no hubiera conflicto o enemistad entre ellos. Y aunque no sabemos mucho de Abimelec, no sabemos más de él, es notorio que este rey pagano, porque es un rey pagano, intentaba ser íntegro en sus relaciones. Lo vimos en las semanas pasadas. Dios se le aparece a Abimelec y Abimelec le dice: Señor, yo he actuado en integridad. Yo no sabía que era su mujer. Y él le devuelve su esposa a Abraham. Y en este momento, si Abimelec no estaba enterado de lo que estaba pasando, parece ser que en verdad él estaba actuando con integridad y justicia. Y lo que quiero que nos centremos ahora es la respuesta de Abraham. La respuesta de Abraham es honorable. Él hizo un pacto con Abimelec. Y en la cultura de Abraham, las palabras no eran suficientes. Hacía falta algo más memorable que ayudara a las personas y a sus descendientes recordar los pactos del pasado. Por esto, Abraham le regala ovejas y vacas a Abimelec. Pero esto no es todo. Abraham tomó 7 corderas y se las entregó a Abimelec. Así que Abraham hizo más memorable el pacto. Él hizo aún más de lo que Abimelec esperaba. El punto aquí es que Abraham arregló la situación haciendo más de lo que se esperaba de él. Abimelec estaba satisfecho con lo que Abraham le había dado, con las vacas y con las ovejas. Por eso Abimelec le pregunta a Abraham: ¿qué es esto? ¿Qué son estas 7 corderas? Es como, ya es suficiente lo que tú has hecho. ¿Por qué me das algo más? Esto nos muestra el corazón de Abraham, un corazón generoso. Pero también esto nos hace ver que Abraham no se guiaba por los estándares de la sociedad. Él se conformaba a los estándares divinos. Solamente por su comunión con el Señor, Abraham veía la necesidad de hacer mucho más que simplemente de lo que se esperaría de él. Para Abraham eso no fue suficiente. Él quería hacer incluso algo mucho más de lo que Abimelec esperaba de él.
Así que esta generosidad refleja la comunión que tiene Abraham con el Señor. Porque la generosidad de Abraham es un acto de gracia. Simplemente bastaba que Abraham hiciera un pacto, que entregara las ovejas y las vacas. Pero Abraham da algo mucho más por gracia. De hecho, esto es un ejemplo de cómo se vive obedeciendo las enseñanzas del Evangelio. El Señor Jesús dijo en su Sermón del Monte, Mateo 5, 40 al 42, al que quiera ponerte pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a ir 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que desee pedirte prestado, no le devuelvas la espada. Así que la enseñanza del Evangelio es a actuar con generosidad, aún más de lo que la gente espera de ti. El principio temporal aquí es que debemos arreglar nuestras relaciones sociales a la luz de los estándares divinos, no a la luz de la sociedad. Y esto solamente es posible por el Evangelio. Es el Evangelio que te impulsa a hacer más. El Evangelio te impulsa a arreglar tu situación con otra persona. El Evangelio te impulsa a ser humilde. El Evangelio te impulsa a reconocer tus errores. Y el Evangelio te impulsa a hacer más de lo que la gente espera de ti. ¿Por qué? ¿Por qué el Evangelio nos impulsa a esto? Porque Dios lo hizo por ti. Dios te amó tanto y no solamente te salva de su ira. Sería suficiente que Dios nos salvara de su ira, pero no. Dios hizo aún más allá. Dios te amó tanto y te ha restaurado para que tengas una vida plena. Estas son las implicaciones del Evangelio. El Evangelio nos enseña a hacer más de lo esperado por amor. El Evangelio nos enseña a hacer más de lo que la gente espera porque tú amas a Dios y lo reflejas amando a tu prójimo. Al ser un representante de Dios en la tierra, debes imitar al Señor. Arregla tu situación social con otras personas. Haz lo que tengas que hacer por amor y por gracia, así como el Señor lo ha hecho contigo. Si alguien ha acudido contigo porque tú le has fallado, y si esa persona espera un cambio para bien, arregla la situación. Sé generoso dando más por gracia y por amor. Y claramente para cualquier persona que está aquí, le es difícil. Nadie quiere reconocer sus errores. Todos somos orgullosos. Nadie quiere resarcir su error. Para mí es difícil. De la misma manera, para ti. Pero nuestro impulso para tener un corazón generoso hacia otros es el Evangelio. El Evangelio nos recuerda que por amor hemos recibido a pesar de nuestras faltas graves. Porque en realidad, la persona más ofendida, por decirlo de alguna manera, en esta esfera es Dios. Con nuestro pecado hemos ofendido a Dios muchas veces, y no solo una vez, constantemente. Y Dios, quien es la parte ofendida, en su gracia nos perdona. En su gracia nos da generosamente de su amor. El Evangelio te impulsa a responder con gracia
y amor ante tus errores, ante los errores que has hecho hacia otras personas. Pero también nuestra motivación para tener un corazón generoso hacia los que hemos ofendido es el testimonio que damos de Dios. Nuestra motivación a ser generosos hacia los que hemos ofendido es el testimonio que damos de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque tú puedes aparentar, y nota esto, aparentar tener un corazón generoso. Tú puedes aparentar que respondes con gracia y con amor, y quizás nadie se da cuenta de ello. Pero esa apariencia hipócrita, porque es hipocresía, es vacía y temporal. Que tu motivación sea el testimonio que das del Señor. Que tu motivación no sea tu imagen ante las otras personas. Que Dios sea tu motivación y reflejes su gloria. ¿Cómo podemos llegar a ese punto de reflejar a Dios? La respuesta está en los últimos versículos. Sigamos leyendo en el versículo 33 al 34. Abraham plantó un tamarisco en Berseba y allí invocó el nombre del Señor, el Dios eterno. Y peregrinó Abraham en la tierra de los filisteos por muchos días. Ahora, la conclusión de este pasaje podrías aparentar que el Señor es el último punto, el último eslabón para tener una relación íntegra, pero no es así. La conclusión de este pasaje apunta a la realidad de ser íntegros en todos los entornos de nuestra vida. Observa lo que dice el versículo 33. Abraham invocó el nombre del Señor. Y esto es importante, porque en la historia de Abraham, según la historia bíblica, esta frase aparece en varias ocasiones. Abraham invocó el nombre del Señor o Abraham hizo un altar. Esto lo vemos inmediatamente cuando llega Abraham a Canaán. Génesis 12:8 menciona que Abraham invocó el nombre del Señor. Y también lo vemos después de que Abraham vuelve de Egipto. Él está en Mamre y él hace un altar al Señor. Abraham invoca el nombre del Señor, hace altares al Señor en momentos particulares y este no es la excepción. Y con esto quiero que nos preguntemos, ¿qué quiere comunicarnos Moisés al decirnos que después de que Abimelech va hacia Abraham, Abraham invocó el nombre del Señor? No se ve en todos los eventos de la vida de Abraham. Abraham se invoca el nombre del Señor, pero Moisés no lo relata con cierta constancia, lo relata en ciertos momentos. Y yo creo que Moisés está comunicándonos que todo lo que hacía Abraham era o estaba conectado con su vida espiritual. Nosotros vemos una desconexión equivocadamente entre la vida espiritual y la vida social, pero esto no es así. Hacemos una desconexión entre lo secular y lo espiritual, como si tuviéramos dos identidades, como si tuviéramos una identidad por Dios y para Dios y otra identidad para nosotros y por nosotros mismos. Pero nada más lejos de la realidad. Dios en su gracia nos ha dado una identidad que transforma todo nuestro ser.
incluyendo la forma en que nos relacionamos con otros. Si en verdad hemos sido transformados por las obras del Espíritu, nuestras relaciones sociales serían diferentes. Porque no veríamos que eso es otra parte de mi vida. No, eres una sola persona. No desconectes tu vida secular, tu vida social de tu vida espiritual. Eres una persona espiritual que se relaciona socialmente. Y esto nos lleva a una conclusión. La forma en que tú te relacionas socialmente refleja tu vida espiritual. Una persona con vida espiritual buscará adorar a Dios en todas las áreas de su vida, incluyendo en sus relaciones sociales. Y como he dicho hace un momento, por la forma en la que termina este pasaje, pareciera ser que este pasaje pone al Señor en último lugar. Este pasaje nos anima a adorar a Dios en nuestras relaciones sociales. Y alguien pudiera pensar, bueno, entonces el Señor es el último lugar para yo poder vivir íntegramente en mis relaciones sociales. Pero no es así. De hecho, nuestras relaciones horizontales, nuestras relaciones sociales, dependen de nuestra relación vertical con Dios. Y también nuestra relación vertical con Dios se verá reflejada en nuestras relaciones sociales. Y en lo personal creo que estos últimos versículos nos enseñan que nuestras relaciones sociales deben ser moldeadas por nuestra adoración a Dios. El texto dice, invocó Abraham el nombre del Señor, el Dios eterno. Ahora, ¿qué tiene de relevancia que Abraham está invocando a Dios por su nombre eterno? Es relevante porque es la primera vez que aparece este nombre de Dios en la vida de Abraham. Y no es casualidad. Piensa por un momento. ¿Qué le pide Abimelec a Abraham? Abimelec pide que Abraham no obre falsamente con él, y no solamente con él, ni con su descendencia. Abimelec está pidiendo bondad para la posteridad, no solamente en el momento, sino a lo largo de los años. Así que aquí concluyo que Abraham está adorando al Señor, recordando que Él es eterno, e implícitamente veo que Él está pidiendo a Dios en su eternidad que le ayude a cumplir el pacto que ha hecho con Abimelec. Ahora, ¿cómo es que este recordatorio de la eternidad de Dios le ayudaría a Abraham cumplir su pacto con Abimelec? Pues saber que Dios es eterno te ayuda a recordar que Dios está presente todo el tiempo. Saber que Dios es eterno te ayuda a recordar que Dios está presente en cada momento de tu vida. Dios ve tu pasado, Dios ve tu presente y Dios ve tu futuro. El Dios verdadero y eterno ayudaría a Abraham a vivir íntegramente a lo largo de los años. Porque ese Dios eterno ayuda a los suyos. El Dios eterno restaura a los suyos y restaura sus relaciones sociales. Por lo tanto, debemos ver nuestras relaciones sociales como una forma de adoración a Dios. La manera en la que nosotros somos con otras personas
es en última instancia un acto de adoración a Dios. Todo lo que hacemos es por Dios y todo lo que hacemos es para Él. Si tú en verdad ves tus relaciones sociales como una forma de adoración a Dios, tú te relacionarías con otros con amor, con gracia, con perdón, con misericordia, con honradez, con fidelidad y con justicia. Si tú ves que tu relación social es un acto de adoración a Dios, reflejarás al Señor en todas tus relaciones. Para concluir, ¿consideras que tus relaciones sociales en verdad son un acto de adoración a Dios? Pues yo espero que en verdad tus relaciones con otros sean una forma de adoración a Dios. Este pasaje nos enseña que todo lo que hacemos es espiritual. No hay desconexión entre lo secular o lo social y la vida espiritual. ¿Tus relaciones sociales adoran a Dios? ¿O tus relaciones sociales reflejan un corazón egoísta y orgulloso? Recuerda que nuestro pecado afecta la forma en que nos relacionamos. Sin embargo, el Señor, el Dios eterno, siempre está presente en tu vida. El Señor eterno siempre te ayuda a ser íntegro en todas las áreas de tu vida. Y porque Dios, el Dios eterno, siempre está presente en tu vida, tú debes ser íntegro en tus relaciones sociales. Que tu motivación sea el testimonio de Dios, no tu imagen que das hacia otras personas. Porque el Dios eterno siempre está presente, tú debes ser íntegro en tus relaciones sociales.